Brújula Loca presenta. Pues hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte aquí desde Guadalajara, donde estoy ahora en las instalaciones del IPADE. Me da mucho gusto verte el día de hoy, querido Joaquín. Igualmente, venga. Oye, pues con un tema que me dejó, igual que a muchos, preocupado hace unos días que pasabas aquí la noticia, que fue la muerte finalmente de esta alumna de secundaria Sí. de Iztapalapa, de 14 años, que me parece pues la punta de un efecto tremendo que hemos estado viviendo a lo largo y ancho del mundo en las escuelas, Joaquín. En México lo estamos viendo cada vez más, ha crecido no solamente el nivel del bullying, que hace un momento lo mencionabas con este estudio de la UNAM, también lo vemos cómo han repercutido los tiroteos que hay en las universidades y en las escuelas norteamericanas. El año pasado se rompió récord de tiroteos y eso es lo que vemos, Joaquín, de manera muy evidente en las noticias, pero todo lo que hay detrás, el sufrimiento de tantos niños y tantos jóvenes a raíz de cómo se ha incrementado el bullying y la violencia en centros escolares y fuera de los centros escolares, es me parece que muy importante y hoy quería yo hacer algunas reflexiones al respecto sobre este Venga, tema por favor. contigo, Venga, que me doctor. parece. Mira, la primera que me parece importante es entender por qué está creciendo la violencia, Joaquín. ¿Qué es lo que ha sucedido con los jóvenes y por qué hoy son mucho más violentos los niños y los jóvenes de lo que eran antes? Y yo creo que ahí hay distintas causas, pero 4 me parecen muy importantes de mencionar. La primera es que en general en el mundo hemos aumentado los niveles de lenguaje de odio y de violencia. Esto no solamente es un fenómeno de las escuelas, esto es algo que está ocurriendo a nivel general y que desde luego se contagia a las escuelas. Un segundo tema que me parece muy importante, Joaquín, es que gracias a las redes sociales, a diferencia de lo que pasaba antes, que los niños iban a la escuela y si los molestaban, si había una circunstancia de bullying, ya en su casa había una especie de refugio seguro. Ahora a través de las redes sociales, pues estos niños no solamente continúan siendo perseguidos mientras están en el cuarto de su casa, sino que con mucha más violencia, porque las redes sociales, el anonimato con el cual a veces se actúa, da mucha más agresión también. Otra tercera causa, Joaquín, es que el lenguaje que estamos utilizando lo hemos cambiado mucho. El lenguaje ahora es más violento del que usábamos antes. Las palabras que usan los jóvenes no solamente son menos, y lo comentamos hace algunos programas con lo que eso implica, sino que son de odio, son más agresivas y eso va generando un ambiente pues que va haciendo que las personas o que los niños y los jóvenes se hagan más violentos. Y finalmente, Joaquín, el efecto de la pandemia, que aquí lo hemos hablado muchas veces, del COVID-19. Estos niños que estuvieron prácticamente, dependiendo, año y medio, 2 años, en algunos casos más de 2 años encerrados, perdieron muchas facultades de socialización. Ya no saben cómo relacionarse de una manera presencial con los demás. Están heridos y el que está herido regularmente se convierte también en un buleador. O sea, no solamente es la víctima, que es tremendo, sino que el propio niño que en su momento actúa como victimario también tiene un origen en un sentido muy complicado. Y fíjate, Joaquín, cómo hemos ido pasando. Se habla por distintos autores de lo que se llama la escalera del bullying, cómo va subiendo de nivel el bullying, cómo el bullying que antes era solamente molestar o hacer algún comentario a algún joven, a algún niño, va creciendo hasta llegar a niveles inimaginables. En la escalera del bullying, lo primero que se hace es la exclusión. Cuando a una persona, a un niño en un salón, a un adolescente, se le hace a un lado, no se le deja ser parte del grupo, sería el primer escalón del bullying. De ahí se pasa al bullying psicológico. Los apodos, el meterse, las amenazas, ese es un segundo nivel. El tercer nivel ya empieza, Joaquín, con una violencia psicológica mucho más fuerte, con amenazas ya muy claras de cosas que le pueden pasar a la persona. El cuarto nivel ya es la violencia física,
que esa es a la que estamos llegando y que antes no se llegaba con tanta fuerza como se está llegando ahora, ni de manera tan reiterada. Y en quinto nivel, pues ya lo que es la violencia sexual, insinuaciones, fotografías, que está pasando mucho en las redes con los adolescentes y los jóvenes el día de hoy. Y todo esto acompañado del ciberbullying, que es lo que va al lado precisamente de lo que ocurre en cada uno de los escalones. Están permanentemente usando las redes para estos efectos. Entonces, querido Joaquín, pues esto nos va desatando tres grandes crisis que yo creo son las crisis fuertes que hoy tenemos, que es una crisis muy fuerte de aprendizaje. Hoy en las escuelas está costando mucho más que los jóvenes aprendan, no solamente por la pérdida de capacidades cognitivas que tuvieron con la pandemia, sino por el ambiente que se ha generado en muchos centros escolares que no permite esa capacidad de conocimiento. Hay también una crisis muy importante de identidad por una baja autoestima, porque las personas y sobre todo los niños pequeños y los adolescentes necesitan ambientes en los cuales se sientan seguros para poderse desarrollar y poder desarrollar su propia personalidad, comprender quiénes son, hacia dónde van. Gran parte de la crisis de identidad está metida con esto. Y hay una crisis también muy grande de esperanza, lo que en algún programa hemos llamado futurofobia, que se da mucho en los adolescentes y que hoy la estamos viviendo de manera muy importante en muchos centros escolares y en muchos ambientes juveniles. Los jóvenes que ya no están en un momento determinado con esa posibilidad de futuro, con esa ilusión, sino al contrario, que esperan que lo que venga sea peor. Por eso me parece importante mencionar aquí, Joaquín, un libro que se presentó el año pasado en la Feria Internacional del Libro de una autora, Tixia Valle, que se ha dedicado mucho a este tema del bullying y de manera muy específica a una fórmula que me gustaría hoy transmitir de cómo encontrar la paz efectiva en los colegios, en las escuelas. Una fórmula de 3 pasos para los directivos de las escuelas que me parece que es fundamental y que tiene que ver primero con la existencia de una verdadera tolerancia. Buscar que los jóvenes empiecen a tener una tolerancia, que no significa solamente permitir que el otro, no molestarlo, sino lograr que haya una empatía, empezar a mostrar al otro alumno cómo es, generar ejercicios de inteligencia emocional. Hoy en las escuelas se vuelve muy importante, antes no lo era, hoy es urgente. Un segundo tema que me parece que es importante, Joaquín, es cuidar mucho el lenguaje. Cuando en una escuela, y esto está mostrado, se utilizan menos insultos, se utilizan menos groserías, la escuela se vuelve menos violenta. Parece algo simple, pero no lo es. Fíjate un estudio también de la UNAM lo que dice. Se ha planteado que decir groserías puede tener un efecto de catarsis que nos ayuda a liberar el estrés. Sin embargo, se ha probado que esto no es así y que por el contrario, cuando las personas maldicen enojadas, podrían tener el resultado contrario y retroalimentar la energía negativa y el impulso del ser humano a luchar, pues al pronunciarla se puede favorecer un enredo verbal que potencia otras respuestas emocionales como la ira o la decepción. Cuando cuidamos el lenguaje que hoy se está teniendo en los colegios, es una buena manera, Joaquín, de tener una prevención. José Antonio, sí. Si me permites, vamos a escuchar en abono a esto el reporte de Héctor Herrera sobre el bullying, este estudio de la UNAM, ¿sí? Claro que sí, Joaquín. A ver, Héctor, adelante, supuesto. por favor. Sí, claro, Joaquín, gracias, un saludo al doctor Lozano. Efectivamente, los especialistas de la Universidad Nacional dicen, Joaquín, que México pues se ubica en primer lugar a escala internacional en el número de casos de acoso escolar conocido como bullying. Eso es en el nivel secundaria. Pero otros datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que el 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, en tanto que en el nivel secundaria este porcentaje alcanza a un poco más del 7%, mientras que el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declararon haber sido víctimas de robo en su escuela es del 40.24%. ¿Qué significa esto? Que 4 de cada 10 pues niños, niñas en primaria, pues en algún momento han sufrido un robo, lo que nos habla de la gravedad. También los porcentajes de escolares que han insultado o han sido insultados o han sido amenazados en los centros educativos asciende prácticamente al 25.35%.
De aquellos que han sido golpeados, el 16.72%, y de quienes han vivido algún episodio de violencia, estamos hablando casi del 45%, es decir, Joaquín, casi la mitad de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes en estos dos niveles, de lo que es la educación primaria en nuestro país, pues tiene este problema. Además precisan que la edad más frecuente en los que se presentan actitudes violentas de los niños, según estas estadísticas, es entre los 7 y 14 años de edad, pero un dato revelador detalla que 1 de cada 6 jóvenes víctimas de bullying, de este acoso, termina suicidándose, Joaquín. Gracias, Héctor. Doctor. Aquí los números son impresionantes, lo que nos acaba de decir ahora Héctor, y tan impresionantes que confirma esta enorme preocupación. Yo creo que hoy, si tenemos ya una crisis educativa seria, lo hemos hablado alguna vez aquí, tenemos un retraso, Joaquín, por lo menos de una década después de la pandemia, por todo lo que ha implicado de pérdida de capacidades en los niños y en los adolescentes. Este tema en concreto es tema central. Yo creo que es una crisis que tendríamos que atender de forma urgente. Ha pasado más silenciosa, Joaquín. Nos damos cuenta a veces cuando vemos casos tan delicados como el que veíamos hace algunos días, cuando vemos el número de suicidios, cuando vemos a alumnos golpeados hasta lo indecible, pero hay un sufrimiento psicológico detrás de todo esto y hay unas heridas que dejan cicatrices para toda la vida muy relevantes. Y hoy para mí, Joaquín, es una verdadera pandemia en México. Es una de las principales crisis que tendríamos que estar atendiendo ya en los centros escolares. Pero habías dado una salida o hecho una propuesta y tenías varias, ¿no? Sí, Joaquín, es una salida que tomo de una amiga que ha escrito un libro que me parece muy interesante. El libro se titula Déjame en paz y me parece que hasta hoy es la fórmula más interesante y que la dejo aquí porque me parece relevante, como alguna vez lo hemos comentado en el programa, no solo trae el problema, sino el trapito también. ¿Cómo atender en un momento determinado esta crisis? Bueno, son 3 pasos para la paz en los centros escolares. El primero es fomentar actitudes de tolerancia y comprensión hacia los demás compañeros. Para eso hay que tomar cursos que existen de inteligencia emocional con prácticas en las aulas y con prácticas también que se dejan para los domicilios, para las familias. Estas prácticas que está ya muy explorado, los temas de inteligencia emocional, son fundamentales para que haya una aceptación y una tolerancia entre alumnos. Ese es el primer paso. El segundo paso tiene que ver con el uso del lenguaje. En una escuela parece algo simple, pero no lo es. Se tendría, sobre todo que en primaria y secundaria, prohibir el uso de groserías, sobre todo groserías fuertes, Joaquín. En niños de 7, de 8, de 9 años, se tendría que prohibir. Porque en la medida, y está demostrado, que el cerebro está usando las groserías, la persona se vuelve más violenta. Es lo que te comentaba esto en estudios de la propia UNAM. Y lo tercero, ya que se ha hecho la inteligencia emocional, que se usa este lenguaje no agresivo, no violento, sería la inclusión, buscar efectivamente una inclusión efectiva de los niños y de los jóvenes en el colegio, tanto en los sistemas pedagógicos del centro escolar como entre ellos mismos. Esto es muy importante porque eso lo que daría como resultado es empezar a encontrar mejores niveles de paz en los colegios. ¿Cómo inclusión, doctor? ¿Inclusión qué quiere decir eso? Inclusión quiere decir, Joaquín, que desde los métodos pedagógicos se vea cuáles son las deficiencias de cada niño y se haga una educación más personalizada, que no se dejen niños, como ha sucedido con la pandemia, arrastrando con retrasos en los que si bien no se les reprueba, no se les toma, sino que se les deja a un lado. Inclusión en el sentido de que cuando hay actividades del colegio, siempre se tome en consideración a todos y cada uno de los niños, no solamente los que levanten la mano, de manera activa. Inclusión cuando uno ve que un niño es callado, que un niño es sufriente, porque eso lo tiene que detectar el pedagogo, el profesor que está en el colegio, ir por él, Joaquín, y preguntarle qué le está pasando, qué está sucediendo en su casa, qué está sucediendo en el centro escolar, y traerlo, hacerlo parte del grupo. Eso es inclusión. Viene de inclusio en latín, que es ser parte de, que es lo contrario a ser excluidos, estar fuera del grupo. Para un niño y para un adolescente es fundamental sentirse parte de una comunidad,
porque si se sienten excluidos, el dolor que tienen y la depresión que les da, sobre todo a adolescentes, Joaquín, es tremenda. O sea que aquí hay una responsabilidad obligatoria, diría yo, de escuelas y padres. Absolutamente, Joaquín, absolutamente, porque se nos está empezando a ir el tema de las manos. Los niveles de violencia no los habíamos visto hace 5, hace 10 años, y esa violencia empieza a formar parte de la personalidad de los niños y de los jóvenes, con todo lo que eso implica, además de la pérdida que hay, que es grande, en el rendimiento escolar, cuando hay altos niveles de violencia en los centros escolares. Y el bullying y la violencia se agrava con las redes, doctor. Totalmente. Ese yo creo que ha sido el fenómeno, Joaquín, que la ha puesto encima, porque con las redes, Joaquín, el fenómeno no se quedó en el colegio, te lo llevaste hasta tu casa y entra hasta el cuarto y te están molestando hasta cuando estás dormido y no sabes muchas veces quién es, y si sabes quién es no te atreves a decirlo. Ya no tienes esa barrera de protección que antes significaba la casa y los papás, Joaquín. Los papás no se dan cuenta del ciberbullying, son los últimos que se dan cuenta y están siendo sus hijos martirizados mientras están enfrente de ellos en su propia casa. En fin, pues aquí mientras no se ocupen los padres y las escuelas, no solo no vamos a salir de esto, sino que se va a agravar. Ya hemos visto los niveles. ¿Cómo se está agravando, doctor? Así es, Joaquín. Esto se está agravando. Por eso me parecía muy importante hacer conciencia, ese era el interés que yo tenía el día de hoy, hacer conciencia en los centros escolares, con los padres de familia, de lo que esto está implicando, y en México esto ya es una alerta, y que pongamos los medios. Existe el camino. Yo mencionaba esta metodología muy interesante, Trixia Valle, pero existe el camino y tenemos que poner manos a la obra. Esto hoy se vuelve prioritario, Joaquín. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Nos vemos el martes. Espero que ya aquí, que te vaya bien en Guadalajara. Por supuesto, que Joaquín, te extraño. Ya espero estar ahí contigo. Muchas gracias. Venga, gracias. Es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Este tema del bullying escolar agravado, multiplicado a la N potencia por el ciberbullying, está totalmente fuera de control. Está fuera de control y los padres somos ajenos y las escuelas son más ajenas todavía. No hay un programa escolar ni hay un programa de enseñanza a los padres para atender este problema que, repito, ha crecido hasta irse de las manos. Con la Loca presentó